En este vídeo te voy a hablar de todas las novedades de iOS 17.3 que esta vez sí trae bastantes cosas nuevas y antes de nada esta actualización está disponible para los dispositivos desde el iPhone XS y XR en adelante, dispositivos compatibles también con iOS 17. Obviamente esto ya lo sabíamos, el número de versión lo estaréis viendo por aquí y la actualización pesa aproximadamente entre 1 y 2 GB, aunque estéis viendo ahí el número de gigas que me ha pesado a mí, obviamente porque estoy haciendo el vídeo un poquito antes. Debes saber también que con esta actualización Apple también va a lanzar iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3, HomePodOS 17.3 y iOS 16.7.5, y decirte que también está disponible un nuevo firmware de tus AirPods de tercera generación con mejoras y correcciones de errores. Así que ahora que sabemos esto, vamos allá con la primera novedad de iOS 17.3 que tiene que ver con fondos de pantalla, y es que tenemos nuevos fondos de pantalla, nuevos wallpapers que vais a poder encontrar aquí manteniendo pulsado en la pantalla de bloqueo, y aquí en personalizar añadimos un nuevo fondo y este es el de Black Unity, que en este caso ya sabéis que todos los años lanzan unos wallpapers nuevos y a mí me gustan mucho. Este año podremos variar los colores deslizando hacia la derecha como prácticamente todos los años, pero destacan el color negro, rojo, blanco y amarillo, que son normalmente los colores de las banderas africanas, panafricanas, y aquí tendréis todos los detalles. Como veis, tiene un montón de movimiento también cuando entramos a la pantalla de inicio desde la pantalla de bloqueo, y son fondos que además se extrapolan ya que Apple acaba de lanzar las nuevas correas para Apple Watch que están basadas en este movimiento de Black Unity y por tanto van a estar disponibles a partir de hoy en prácticamente todas las Apple Store online del mundo. Además tenemos nuevas esferas en los Apple Watch que, bueno, a estos comentaré ya en la actualización de watchOS que hablaremos el siguiente día. Y vamos con otra novedad también bastante importante que tiene que ver con la seguridad de nuestro iPhone, y es el nuevo sistema de seguridad para iPhone robados. Si nos vamos aquí a los ajustes, nos vamos a Face ID y código, aquí encontraremos una nueva opción, la opción de protección en caso de robo del dispositivo. Como veis, una vez pulsamos aquí vamos a poder activar la opción o desactivarla. Obviamente os recomiendo tenerla activada siempre, pero si la vais a desactivar, que sepáis que vais a tener que esperar al menos una hora, que empezará a contar desde que nosotros, bueno, pues verificamos con nuestro Face ID que queremos desactivar esta opción. Obviamente es una opción de seguridad que nos permite que una vez está activada, la persona que nos haya robado el iPhone no va a poder cambiar ni nuestro Apple ID, ni quitar las contraseñas, ni absolutamente nada de nada, a no ser que tenga nuestro Face ID, nuestro Touch ID o el método de identificación que tengamos en ese momento. Es algo que es bastante seguro y que no puedan realizar cambios rápidos en nuestro iPhone. Os dejaré un artículo en la descripción para que podáis extenderos y leer detalladamente acerca de esta función, pero os la recomiendo mucho. También si nos vamos aquí a Apple Care y garantía, en la parte de ajustes en general, ahora nos muestra todos los dispositivos relacionados con nuestro Apple ID. Por si no lo sabíais, antes solo nos mostraba los dispositivos que estaban pareados o conectados a nuestro dispositivo actual. Por tanto, esto me parece bastante interesante. Hay un pequeño cambio desde la anterior actualización y aquí lo podemos ver de manera totalmente gráfica en esta imagen. Y nos vamos con Apple Music porque tenemos dos novedades importantes. Para empezar, si entramos dentro de Apple Music nos saltará un pop-up con estas dos novedades principales. Es un pequeño detalle, pero que sepáis que existe. La primera de ellas serían las listas colaborativas que por fin llegan en esta actualización. Simplemente al crear una playlist vamos a poder pulsar sobre este icono y ya se van a añadir las listas colaborativas. Invitamos a una persona y si entra ya tendremos una lista donde cualquiera de los dos vaya a poder ir añadiendo diferentes canciones y así crear pues la playlist perfecta entre nosotros. Además de esto, también que sepáis que como novedad las personas vamos a poder reaccionar a las canciones que añadan las otras personas o las nuestras propias. Así vamos a tener un feedback un poquito más real mediante emojis, todos los que nosotros queramos, pues tendremos esas reacciones que me parece que le añaden un toque un poquito más social a nuestras playlists, y ahora como son colaborativas puede ser algo bastante interesante. Y también como sorpresa que Apple parecía que
se iba a atrasar un poquito con esta función, tenemos AirPlay en hoteles, es decir, hay ciertas cadenas de hoteles que ya van a empezar a implementar un código QR en sus televisores, en las habitaciones, para que simplemente nosotros acerquemos nuestra cámara, escaneemos este código QR y vamos a poder, por ejemplo, añadir automáticamente la clave del Wi-Fi, o incluso vamos a poder mandar contenido mediante AirPlay a la televisión para poder reproducirlo de una manera un poquito más rápida. Me parece una opción también muy interesante y obviamente de momento poquitas cadenas de hoteles la van a tener, pero que sepáis que la opción estará disponible si tú tienes iOS 17.3 en tu dispositivo. Si nos vamos a los ajustes, nos vamos a Diario, ya sabéis que es una nueva aplicación, vamos a tener nuevas opciones relacionadas con nuestros datos móviles, con el acceso a nuestras notificaciones, incluso con el Face ID. Esto dependerá un poquito de cómo lo teníais configurado, pero ya os digo que tenemos nuevas opciones dentro de esta sección. También, si nos vamos a emergencias SOS, que sepáis que Apple ha mejorado la detección de accidentes en los iPhone 14 y en los iPhone 15. Si tenéis algunos de estos dos dispositivos, es interesante actualizar. Y también, si tienes un iPhone 15 Pro Max, que sepas que ahora eres capaz de grabar vídeos espaciales. Esto está destinado a si tenéis o si habéis comprado unas Apple Vision Pro, pero también os saltará una vez que elijáis esta opción que aparece como un icono con unas gafas en la cámara, un nuevo pop-up donde os explicará de qué trata y para qué sirve esta opción de vídeos espaciales. Y algo interesante que debéis saber es que ahora no vais a poder utilizar el Game Center, ya sabéis, para compartir vuestros juegos y saber a qué está jugando otras personas cuando tengáis activado el modo aislamiento. Esto quiere decir que esta opción, que capa prácticamente un montón de opciones de nuestro dispositivo, también va a bloquear el Game Center y a partir de ahora no podremos activar esta opción. Así que chicos, para ir terminando os tengo que hablar si vale la pena actualizar o no. Os voy a decir que yo he realizado un test de rendimiento y ha sido prácticamente igual que en la anterior versión. Es algo que es muy precipitado decirlo a unas horas de que salga la actualización, tendremos que esperar unos días y ya sabéis que dentro de unos días yo siempre hago un vídeo recopilando un poquito la experiencia en cuanto a batería, en cuanto a rendimiento, para que veáis un poquito las diferencias con la anterior actualización y también en función del dispositivo que tengáis. No es lo mismo tener un iPhone 12 que un 13 que un 14. Así que chicos, espero os haya gustado, decidme en los comentarios si habéis actualizado, si vais a actualizar y cuál de estas novedades os ha gustado más. En siguientes vídeos entraremos en detalles de esta actualización, pero de momento yo creo que es suficiente. Así que espero que os haya gustado, obviamente nos vemos por ahí por los comentarios, suscríbete si no lo estás, puntúa el vídeo que me ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.